Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción en relación con la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, presento la siguiente iniciativa a nombre de nuestro coordinador, el senador Ricardo Monreal, y suscribe la voz y los senadores, senadora Berta Carabeo Camarena, el senador Juan José Jiménez Yáñez. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Como es sabido, la corrupción y el lavado de dinero están estrechamente vinculados, toda vez que los delitos de corrupción generan cantidades importantes de ingresos que deben ser blanqueados para ingresar al sistema financiero sin el estigma de la ilegalidad. Ante la preocupación, el Estado mexicano expidió el 18 de julio de 2016 la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con el objeto de establecer los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detención y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Con la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, se creó la figura del Comité Coordinador, al cual se le encomendó la responsabilidad de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y se le encomendó el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Este Comité Coordinador se encuentra integrado por el representante del Comité de Participación Ciudadana, por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, por el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por el titular de la Secretaría de la Función Pública, por un representante del Consejo de la Judicatura Federal, por el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El propósito es, no obstante que la integración del Comité Coordinador evidencia un alto compromiso para combatir la corrupción, esta bancada considera importante incluir como invitado permanente del mismo a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien como base en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área especializada para analizar, diseminar la información financiera para la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo. Ello con el objeto de coadyuvar con el Comité Coordinador en el desahogo de los asuntos relacionados con la materia de combate a las operaciones en recursos de procedencia ilícita que guarden un vínculo con la corrupción. Con la participación de dicha unidad se busca hacer más eficiente el trabajo del Comité Coordinador, puesto que, como se mencionó al principio, la corrupción y el lavado de dinero son conductas vinculadas, por lo que la unidad de inteligencia podrá aportar su experiencia para detectar, erradicar de nuestra sociedad aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita y así combatir a la corrupción. Por otra parte, con la presente iniciativa se busca atender los compromisos internacionales en los que el Estado mexicano forma parte, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y transnacional, y protocolos donde lo que se toca en la materia que nos ocupa establecen la trascendencia de que las autoridades en materia de combate a la corrupción y las que tienen a su cargo la tarea de combatir las actividades ilícitas que deriven del lavado de dinero lleven a cabo una coordinación en sus ámbitos de acción para facilitar su detención y desmantelamiento de las redes de corrupción que operan en complicidad
con las del crimen organizado y que blanquean recursos de procedencia ilícita. Así, esta propuesta de reforma legal se plantea con la convicción de que la coordinación entre las diversas autoridades del Estado es indispensable para que nuestro gobierno avance hacia políticas públicas más eficientes contra el combate a la corrupción y el lavado de dinero, lo cual es consecuencia con las responsabilidades asumidas en el Pleno convencional. Proyecto de decreto, artículo 13. El comité coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada 3 meses. El secretario técnico podrá convocar a sesiones extraordinarias a petición del presidente del comité coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho comité. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de invitado permanente a las reuniones del comité coordinador. Es cuanto. Gracias, senadora Sánchez García. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda.